ensambladora Maxa y parcela 58. Este sitio cuenta con una superficie total de 5.58 hectáreas, las cuales se ubican en un rectángulo regular que divide en dos sectores por la brecha de acceso. Este predio actualmente tiene un sembradío de caña y precisamente en la actualidad también igual. Para la fecha que yo entré a excavar prácticamente hace un año, contábamos también con esa misma situación. Para la ejecución del proyecto se comprendieron 7 semanas de campo y que por circunstancias derivadas de la excavación se solicitó una semana más con la finalidad de recuperar y registrar en lo posible los vestigios arqueológicos localizados y además de completar el sondeo total del predio. Tuvieron ciertas complicaciones derivadas del clima y la vegetación, pero que fueron subsanadas completando el trabajo de campo e informe arqueológico en tiempo y forma. Se excavaron 79 pozos de sondeo en todo el predio, ubicándolos con punto GPS con coordenadas UTM. Las excavaciones de 5 calas, 2 de las cuales, la primera y la segunda, se convirtieron posteriormente en unidades de excavación respectivamente. El área de estudio se observó ampliamente modificada, eso debido a nivelaciones intensivas para cultivo y despiedre. En las partes noroeste se observó la loma de mayor dimensión. A pesar de este hecho, el terreno presentó potencial arqueológico, enfocándose a la porción noreste del predio. La fisonomía del terreno se caracteriza por ser un área con poco desnivel y con una superficie plana, sin mayores cambios y lomas poco pronunciadas. Bueno, aquí con estas fotografías se ejemplifica un poco la problemática y las áreas de donde estuvimos excavando. Para ello tuvimos que utilizar la máquina de trascao para que nos abrieran ciertos caminos de acceso, porque era muy difícil entrar a excavar en estas áreas en las que pues si entrábamos así sin protección, pues terminábamos todos con el aguate encima y obviamente también con la humedad pues al 100%. La que sigue. También un poco igual, demostrando un poco el proceso de excavación de nosotros los arqueólogos, un poco con el proceso de prospección del terreno con pozos de sondeo y posteriormente calas, enfocándose en los puntos críticos o los puntos que por la observación del terreno creemos que tienen ese potencial arqueológico. También ello debido a la premura de los tiempos y al continuo empuje de los reaccionadores que están atrás de nosotros, y así como que pues nosotros tenemos que cada día ver estas estrategias y modificarlas día con día. No necesariamente las estrategias que nosotros tenemos al principio son las mismas que vienen al final. Desde la fase Ortices hasta la fase Chanal, estamos hablando de los 100 antes de Cristo y hasta los 1100 a 1400 después de Cristo, es que se tiene evidencia de la temporalidad registrada en el sitio de la parcela 67. Pero se concentra esta cerámica específicamente con un 35 a un 39%, donde se tiene una mayor evidencia y densidad cerámica de la fase Colima con los tipos naranja, pulido y alisado. Puedes pasar a la siguiente. Estos espacios se pueden conceptualizar como un recinto autónomo de carácter habitacional al carácter administrativo, posiblemente con algún basamento para rituales. Aquí sigue la diferencia con la que se expresa esta interpretación, es que el material cerámico lítico es de carácter doméstico y poco lustroso. No se localizó elemento que diera el fundamento de que fuera reservado específicamente a eventos religiosos. En esta fotografía se muestra la unidad de excavación 1, perteneciente a lo que en un inicio fue la cala 1. Muestra ya aquí todo el trabajo en general, ya el proceso de trabajo pues obviamente pues ya fue acotado aquí en este momento, pero muestra desde un principio lo que tenemos a mi sección, lo que apareció en un primer momento, el muro de contención, y posteriormente la ampliación de la cala y denotando todas esas áreas que
les estoy explicando. El desnivel que existe entre el muro de contención y la cima donde aparecen los últimos vestigios de alineamiento tiene una suma total de 1.9 metros. Durante la excavación de la cala 1 se observé este alineamiento, aflorando las primeras piedras de esta construcción al final de la cala. Justo al extremo norte de la misma, esta alineación de rocas dio cabida a la expansión de la unidad de excavación 1. Constituye este muro de contención el sustento estructural a los cuartos interiores de lo que se aprecia como una unidad mínima habitacional y que posiblemente en sus inicios fue una unidad cívico-religiosa. El muro tiene un promedio de alto de 85 centímetros de distancia hacia su superficie y de largo tiene aproximadamente 18 metros, desde donde se aprecia en la parte oeste hasta donde se pierde y se entremete en la continuación del periodo de la parcela 67. Su pared exterior muestra al parecer dos fases de trabajo. El extremo oeste presenta 3 hiladas de piedra muy bien trabajadas y a partir del metro 11, viendo de este a oeste, presenta otro trabajo más discontinuo e irregular con un acabado más disparejo. Al final del muro este desaparece ya que se encuentra muy destruido. Lo que sigue, la unidad de excavación 2 dio inicio a la excavación de la cala 2 con una premisa de que al costado de la loma 1 tendría elementos arquitectónicos. La excavación de la cala 2 se inició con una orientación de este a oeste, partiendo del extremo oeste, donde a primera vista se observa el arranque de la loma 1. Al comienzo de la excavación solo se observaron piedras dispuestas al azar, pero que al realizar la segunda ampliación me encontré con un alineamiento de piedras a manera de canal de un posible drenaje, por lo que se prosiguió a continuarlo. El canal está compuesto por piedras cariadas y unidas con una argamasa de arena y arcilla, un cementante muy recurrente en todos los elementos arquitectónicos llorados. La liberación de todo el área trajo a la luz lo que corresponde a un pequeño canal, una escalinata de acceso posiblemente y 2 alineamientos que posiblemente sean habitacionales. Al costado oeste del alineamiento del canal se localiza lo que posiblemente sea una escalinata o una manera de escalón que sube 2 peldaños y baja otros 2 más. Esta escalinata piramidal se encontró muy destruida. Tiene 95 centímetros de largo y 40 centímetros de alto. La que sigue. Esta estructura en términos de la excavación dio paso a la cubierta de la estructura. Aquí se menciona y se presenta también el proceso de la excavación en un principio de la cala 2 y lo que después formalmente llamamos unidad de excavación 2. Aquí sigue. El contexto general del área donde se llevó a cabo el salvamento arqueológico indica que es una zona con un alto potencial arqueológico. Tanto es así que aunque hubo escasez de materiales cerámicos en función del tamaño del predio, pero que a desazón de ello se manifestó una estructura que a pesar de estar en muy mal estado de conservación y de solo localizar los desplantes de muro, se evidenció un asentamiento que al menos tuvo 2 momentos de ocupación en poco tiempo. Esto lo indica la construcción del basamento con respecto a las unidades que se observan los arranques de muro. Se vuelve entonces necesario realizar una investigación donde englobe los trabajos hasta el momento realizados en el área y que pudiera darnos mayores datos tanto del asentamiento local y regional, así como del estilo de vida, quehaceres y haceres de estos pueblos pretéritos. De este trabajo de análisis que se llevó a cabo durante el proceso de excavación, tanto en campo como en gabinete, manifiesto 2 conclusiones relevantes. El sitio presenta una presencia ocupacional prolongada, va desde el formativo con materiales ortices y que se prolonga hasta lo chanal, siendo Colima con mayor porcentaje presencial. Los materiales cerámicos y líticos ponen de manifiesto que el sitio excavado corresponde a una ocupación más habitacional. La arquitectura localizada pone de manifiesto una plataforma habitacional, aunque posiblemente en sus orígenes haya tenido una función más religiosa. Las formas recurrentes son vasijas y caquetes de índole doméstico. Posterior al análisis, los materiales cerámicos y líticos analizados, se realizó una selección de materiales por tipo para formar parte de 2 muestrarios que permitirá en el futuro realizar investigaciones. Los materiales que no fueron incluidos dentro de los muestrarios fueron colocados y contabilizados para su posterior enterramiento. La que sigue. Aquí viene un poco de la parte teórica metodológica de lo que hace el arqueólogo. Un poco lo que les mencioné anteriormente fue el resultado del análisis tanto del trabajo de campo como de gabinete
de los materiales y los elementos que se obtuvieron en esa excavación de este sitio particular. Ahora viene un poco la explicación de esto, ¿no? La antropología del quehacer arqueológico. La que sigue. Estas diferencias presentadas derivan principalmente en cuanto nos dirigimos a examinar y madurar la información sobre el contexto con el que estamos trabajando, donde hacemos una articulación lógica de todos estos elementos, reflexionando y extrayendo del medio contextual lo que se inserta del área en cuestión, medio ambiente, áreas de actividad, vasijas, entierros, etcétera, cosa que es extremadamente difícil de hacer, pero que, apoyados con el argumento material presente y mediante la información y una constante reflexión en cada momento, desde que se nos presenta el problema estudiado, desde que vamos a terreno, en el mismo momento que estamos en nuestra cuadrícula excavando, registrando los datos, hasta su posterior interpretación podemos llegar a saber desde dónde y qué es lo que queremos entender y explicar. Bueno, aquí hay unas imágenes de el trabajo que hace el arqueólogo desde dibujar, desde utilizar aparatos teólicos, de topografía, de análisis de lo excavado con las cribas y ver que no se nos vaya ningún dato en ese momento. La que sigue.